Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Yetzabel y hoy voy a reaccionar a las cepas de vinos de España. Vamos a ver qué nos deparan las regiones y las uvas de los vinos españoles. Acompáñenme. Buenos días desde Uruguay. Roberto Rollero, mi profesor, mi maestro, al que le mando un saludo grande, al igual que su generación de este año de IGA, y a mis compañeros de generación, por supuesto. Les mando un saludo enorme y bueno, Roberto me pidió que colaborara con una clase. Hicimos una cata, Uruguay-España, España-Uruguay, estuvo muy linda. Espero que a ellos les haya gustado tanto como a mí, les haya servido. Y después de esa clase cata, me pidieron que les hiciera este resumen que hacemos hoy de lo que son las principales cepas de España. El canal se llama Copas y Raíces. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de las regiones de España. Así que ahora vamos a ello. España se divide en la península y las islas. Vamos a tener hacia el oeste la frontera con Portugal, hacia el norte la frontera con Francia y hacia el sur la frontera con África, por la cual se une por el estrecho de Gibraltar. Al este, mar Mediterráneo, hacia el norte el Cantábrico y hacia el oeste el Océano Atlántico. Las Islas Canarias, las Islas Baleares, y vamos a tener hacia el norte dentro de la península a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En la frontera con Francia vamos a tener a Navarra, Aragón y Cataluña. Ahora a La Rioja y en el centro a Madrid. Por encima de Madrid, Castilla y León, y por debajo Castilla-La Mancha. Hacia el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana y Murcia. En la frontera con Portugal tenemos Extremadura y por último Andalucía. Y ahora que vimos las regiones de España, vamos a hablar de sus cepas principales. Islas Canarias, la lista en blanco y la lista en negro son las que van a destacar. En sus 8 islas se producen vinos que van a estar caracterizados por sus suelos de origen volcánico, las diferentes altitudes y los fuertes vientos. En las Islas Baleares, además de la Malvasía y la Manto Negro, destacamos la Calette. Sus suelos son de un alto contenido de gravas y piedras. En Galicia encontramos la Albariño, la Godelo y la Mencía. La más conocida de las tres es la Albariño y nos da unos vinos ácidos y aromáticos. En Asturias destacamos la Albarín blanco y la Albarín negro. En Cantabria vamos a encontrar la Ondarribí Suri y la Albariño como cepas blancas y la Ondarribí Belsa como cepa tinta. La Ondarribí Suri es la famosa, ¿no? Repetir estas cepas. La Ondarribí Suri y la Ondarribí Suri Cernatia van a ser las blancas y la Ondarribí Belsa va a ser la tinta. Parece un trabalenguas. Chacolí, que es así como se llaman los vinos en esta Chacolí, zona. En Navarra vamos a encontrar como cepas blancas la Garnacha blanca, la Chardonnay y la Viura, y como tintas la Tempranillo, la Garnacha y la Mazuelo. En Aragón, como cepa blanca la Macabeo, y tintas destacamos la Garnacha y la Tempranillo. En Cataluña vamos a encontrar las 3 cepas blancas que son la Xarel·lo, Parellada y Macabeo, con las que se elaboran los tan conocidos cavas, y como cepas tintas destacamos la Garnacha, Tempranillo y Merlot. En La Rioja, la primera denominación de origen calificada que tiene España, se destaca por sus tintas Tempranillo y Garnacha, y blanco, elaboración de Viuras. En el centro tenemos Madrid y se destaca por la Albillo Real y las tintas Garnacha Tinta y Tinto Fino. Tinto Fino es otra forma de decirle a la Tempranillo. A la Tempranillo, en Castilla y León vamos a destacar la Verdejo como cepa blanca y tintas la Tempranillo y la Mencía. Castilla-La Mancha es la de mayor superficie de viñedos plantados. Se caracteriza por la cepa blanco Airén y por las tintas la Tempranillo y la Bobal. Aunque también se cultivan otras cepas, estas son las principales. La Comunidad Valenciana se destaca por la Chardonnay, la Macabeo, la Merceguera y la Moscatel. En blancas y en tintas Monastrell y Bobal. En Murcia, la Airén y la Monastrell. La Monastrell es la gran estrella de Murcia. En Extremadura destacamos en blancos la Salarige, Pardiña, Cayetana y la Pedro Jiménez, y en tintas Tempranillo, Bobal y Garnacha. En Andalucía, la Palomino Fino, la Pedro Jiménez y la Moscatel de Alejandría, muy conocidas porque se elaboran los famosos vinos de Jerez, y después como tinta autóctona de ahí tenemos la Tintilla de Rota. El objetivo del programa de hoy era hacer un resumen breve, pero más adelante pensamos ampliar sobre cada una de ellas. Les agradecemos, esperamos que les haya gustado, que nos sigan en las redes,
Comuníquense con nosotros, háganos preguntas, cualquier duda que tengan, nos dicen y se las tratamos de responder. Escriban, ahí está, síganos en sobrelías.com, en la revista digital con la que estamos. Bueno, amigos, pues me pareció un video, aunque muy breve. Así, lo bueno del video es que, aunque es breve, es muy preciso. Lo malo es que por el tiempo no puedes explicar todas las regiones y la variedad de zonas vitivinícolas a totalidad que hay en España. Es impresionante porque en realidad es que todas las regiones producen vino en mayor o menor en mayor o menor cantidad. Y lo feo, pues, del video es que no le encontré nada feo. ¿Qué sería? Nada. Lo feo es que no puedo estar ahí haciendo un recorrido en alguno de esos viñedos. De hecho, yo creo que en la próxima visita a España será una de las cosas que me encantaría hacer. De estas visitas que te hacen a los viñedos y a los procesos del vino, sería de verdad increíble. Así que esta fue mi reacción. Los felicito y los envidio por tener tanta riqueza vitivinícola. Así que nos vemos muy pronto. Adiós.